Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema de Éxodo capítulo 17, en el cual los israelitas se quejaron nuevamente porque querían agua en Refidim. Dios envió a Moisés para hacer salir agua de la roca. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. En Israel venció a Amalek y Moisés edificó un altar, reconociendo que el Señor era su estandarte. Al viajar por el desierto, los israelitas tuvieron sed y una vez más se quejaron. Veamos el primer párrafo que nuestro estudio de hoy, desde el versículo 1 al 3, que relata ese incidente en el que el agua fluyó de la roca golpeada. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Los israelitas se quejaban constantemente. Apenas surgía una necesidad, comenzaban a protestar. Entonces Dios, en su misericordia, satisfacía esa necesidad. Después surgió otro problema y empezaban a reclamar, quejándose, y encontraban defectos. Veamos lo que dice el versículo 4. Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. A estas alturas, y aunque llevaba tan poco tiempo viajando, Moisés estaba probablemente dispuesto a retirarse y que otra persona ocupase su lugar, porque estaba sumamente molesto con la actitud quejosa de los israelitas. Observemos la provisión de Dios para ellos en esta ocasión. Leamos los versículos del 5 al 7. Y el Señor dijo a Moisés: pasa del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, porque la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Esta era la vara o el bastón que le fue dada a Moisés cuando había regresado a Egipto. Era el símbolo y garantía de la autoridad y poder de Moisés. Esta es la primera mención de la roca y del agua que brotó de la roca. ¿Qué representa la roca? No tenemos necesidad de hacer conjeturas ni de recurrir a nuestros propios conocimientos. Leamos en Corintios capítulo 10 del 1 al 4. La cita dice: el Espíritu Santo nos lo explica con estas palabras: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo también es el agua de vida y la roca, una figura de Él. En esta ocasión, la gente también dudó de Dios. Así podemos ver un constante entre la incredulidad del pueblo y la solidez de la roca. Aquel pueblo se apoyaba en sus antiguos hábitos y sentimientos inestables. La nube de la duda no les permitía ver la presencia de Dios. El párrafo siguiente
es la contienda contra Amalek. Durante su marcha por el desierto, los israelitas se enfrentaron con los amalecitas, que en la Biblia representan a la naturaleza física, carnal. Esta experiencia es aún otra lección que haríamos bien en aprender. Dice el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek, descendiente de Saúl, que fue hijo de Isaac y hermano de Jacob. Esaú era un símbolo de la naturaleza física que exige satisfacer sus inclinaciones al mal. Tal como comentamos al estudiar el libro de Génesis, los amalecitas se habían convertido en enemigos de Israel y nunca dejaron de serlo. Por primera vez los israelitas se implicaron en una lucha. Lo podemos ver en los versículos 9 y 10 de Éxodo 17. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. A la luz de la comparación de Esaú con la naturaleza física, diremos que Israel no podía vencer a Amalek por sus propios esfuerzos. Así como tú y yo no podemos vencer a nuestra naturaleza. Según dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Esta es la imagen que se hizo realidad en la travesía por el desierto cuando los israelitas y los amalecitas luchaban entre sí. Continuamos leyendo los versículos 11 y 12 del mismo capítulo de Éxodo 17. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Un examen detenido revela que la lucha de esta batalla, en efecto, tuvo lugar en la cima de la montaña. Fue una lucha en oración. Aquella batalla no la ganaron los israelitas por su capacidad para combatir, porque ellos no eran soldados experimentados ni aún tenían en aquel momento una tradición militar. La batalla la peleó y la ganó Moisés. En el momento en que Moisés ya no fue capaz de mantener sus manos en alto, los israelitas comenzaron a perder terreno en la lucha. Si no hubiera sido por Moisés, habrían sido derrotados. Realmente, Moisés estaba intercediendo por la nación de Israel delante de la presencia de Dios. La lección importante que aquí tenemos que recordar es que el Espíritu Santo es el único que puede darnos la victoria sobre nuestra naturaleza física. El triunfo llega en la medida en que un creyente es controlado por el Espíritu Santo. Amalek, es decir, nuestra naturaleza física, consigue una victoria fácil. Recordemos aquella imagen de Moisés, que cuando levantaba sus manos, hacía vencer a aquel pueblo. Tú y yo nunca seremos capaces de dominar ni de vencer las inclinaciones de nuestra propia naturaleza física. Solo cuando nos dejamos sujetar por el Espíritu Santo es que nosotros podemos lograr la victoria. Hermanos, en este momento les doy gracias por escuchar este video y espero que les sea de mucha bendición.